Bueno, iniciamos ahora en esta presentación las fases de lecturas. Las fases de lectura son 3 y en cada una de ellas hacemos actividades que nos van a permitir avanzar en el nivel de comprensión de un documento. Las 3 etapas son antes, durante y después. En el antes es el trabajo que realizaron con el trabajo práctico 2, que era analizar el paratexto. Allí encontraron información sobre la numeración de los documentos, la identificación como el ISBN, la propiedad de ese documento, quién es la editorial, el autor, qué información tiene la tapa y la contratapa. Entonces eso nos da un panorama también de dónde proviene ese documento, qué tipo de documento es, si es académico o de literatura. Y luego vamos a pasar a la segunda etapa, que es el durante, que es la que nos vamos a concentrar en esta actividad. En esta actividad, en esta etapa se incluyen las tareas de lectura exploratoria para pasar después a una lectura selectiva. La lectura exploratoria implica que conviene leer todo el texto que nos han asignado para tener una mirada general del documento, su dificultad o no, el vocabulario desconocido. Esto nos va a permitir también evaluar el tiempo que nos va a llevar a estudiar este material. Para después pasar ya a una lectura selectiva, es decir, con reiteradas lecturas podemos ir avanzando en el nivel de comprensión. En esta etapa es cuando realizamos y aplicamos técnicas de estudio como el rotular, identificar palabras principales o secundarias, la identificación de la palabra clave, identificar temas y subtemas de este texto. Una vez que hemos comprendido con profundidad el documento, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de la síntesis de la información. Bueno, volvemos entonces al antes, que es la tarea que ustedes realizaron. Por ejemplo, teníamos información como el derecho de propiedad, el sello de propiedad. Entonces podría ser copyright, que es uno de los más privativos, o Creative Commons, que en el caso, digamos, de documentos publicados por Internet, tienen ciertas libertades como el compartirlo o el rehacer a partir de ese documento otro con características propias a mis necesidades. Y también se encuentra el copyright digital, que es decir, que el que sea digital no quiere decir que sea totalmente libre, porque está en Internet no quiere decir que sea gratis ni libre. Después los datos también que podemos encontrar en un documento, el ISBN, que es la numeración que identifica ese libro, la fecha y la editorial. En cambio, en los formatos digitales encontramos el código legal, el texto de esa licencia. A veces encontramos un dibujo que corresponde a la identificación de los permisos que nos otorga ese documento. Y en el durante, entonces, vamos a empezar la lectura exploratoria. Nos sirve para deducir el tema, buscar vocabulario desconocido, observar esa estructura, es decir, de cuál es el tema y los subtemas que se tratan en ese documento. Pasemos a la lectura selectiva, es decir, ya vamos a empezar a identificarla. Una vez que hemos leído varias veces ese documento, podemos empezar a profundizar, a identificar la información que es relevante de la que no lo es. Y eso lo podemos lograr solamente cuando hemos empezado a comprender el documento. Entonces ya tendríamos que haber identificado esas palabras que desconocemos, buscarlas en el diccionario y poder empezar a comprender en este proceso de una manera más profunda. Entonces podemos pasar al proceso de rotular, identificar palabras importantes, la identificación de la palabra clave en cada párrafo, y de esa manera poder estudiar el documento de una manera más profunda. Puedo hacer un ejemplo, un texto sobre redes sociales. Busque un texto que sea simple para que pueda identificar el modo en que se trabaja en este curso. Si una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Teniendo en cuenta la dimensión social de las redes, la primera clasificación que podríamos hacer sería distinguir entre redes sociales offline, sin la intermediación de un aparato o sistema electrónico, redes sociales online, a través de medios electrónicos, y redes sociales mixtas, mezclas de los dos tipos anteriores. Vamos a centrarnos en las redes sociales online. Su tipología se ha planteado desde muchos puntos de vista. La propuesta más extendida es diferenciando entre horizontales y verticales o especializados.
Redes sociales horizontales. Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida. Están dirigidas a un público genérico y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito concreto. Su función principal es la de relacionar personas. Ejemplos: Facebook y Google+. Redes sociales verticales. Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la especialización. La clasificación que se presenta a continuación permite ordenar la diversidad de redes sociales especializadas de los últimos años. Se las puede clasificar por temática en relación a su actividad y por último por contenido. Por temática se encontrarían las profesionales, las de viajes. Por actividad, la de juegos, geolocalización, y por contenido compartido puede ser de música, documentos para compartir. El texto es más extenso, pero bueno, eso es a modo de general de lo que implica el texto en cuanto al contenido. Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación siempre han sido objeto de estudio de las ciencias sociales, puesto que las nuevas formas de relación social que generan provocan una transformación en los hábitos y costumbres de la sociedad. Todo esto se produce a un ritmo tan acelerado que genera confusión y desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno a su actividad. Bien, entonces vamos a pasar al proceso de lectura exploratoria global. Entonces eso es lo que hemos hecho. En realidad nosotros hemos hecho una lectura general, entonces así debemos proceder cuando nos dan un documento de estudio. No leer en forma fraccionada, sino leemos de manera completa el documento. No importa si entendemos o no demasiado. Lo importante es que nos permita tener una visión general del documento que tenemos que estudiar. En este contexto de este documento que les he leído, deberíamos deducir el tema, buscar vocabulario desconocido y observar esa estructura que tiene el texto propio. Entonces, en este caso diríamos que el tema es redes sociales. Esa es la temática puntual de la que trata ese documento. Los subtemas, ¿de qué habla ese documento sobre redes sociales? Entonces nos plantea una clasificación que habla de redes sociales horizontales y de redes sociales verticales, con lo cual esta sería la estructura propia del texto. Ahora vamos a decir que vamos a empezar a rotular. ¿Pero qué es rotular? De acuerdo a la Real Academia Española, dice, significa ponerle un rótulo, una leyenda, una inscripción, algo que identifique de qué habla ese párrafo, por lo cual eso implica también aprender a abstraer, es decir, definir en pocas palabras lo que dice ese párrafo, lo que trata ese párrafo. ¿Para qué sirve el rotular? Sirve al momento de repasar, de revisar contenidos importantes, y cuando tenemos mucho volumen de hojas, es difícil encontrar dónde se encuentra ese concepto que estamos buscando. Entonces, un rótulo, que sería una palabra, una frase al costado, al margen izquierdo del documento, me permite identificar de manera más rápida a dónde está ese contenido que estoy buscando. El subrayar es trazar con una línea o con un marcador las ideas principales que voy identificando en el texto, que puede ser por párrafos ortográficos, es decir, desde que comienza una oración hasta el punto y aparte, o bien por párrafos semánticos. A veces, y esto tiene que ver que agrupamos a veces 3, 4 párrafos porque hablan de lo mismo. Entonces no es necesario solamente marcar cada párrafo que tiene que ver con el punto y aparte, sino podemos agrupar varios párrafos y llamarlo a eso un párrafo, porque tiene que ver en el sentido que es semántico, habla de lo mismo. Entonces lo renombramos a todo como si fuera un único párrafo. Entonces subrayamos dentro de ese contexto de ese párrafo que hemos mencionado cuál es la idea principal o cuál es el rótulo. La palabra clave es la palabra que es la más importante en ese párrafo, es de lo que se habla en ese párrafo. Entonces una manera de identificar si esa palabra es clave o no es que al taparla, si pierde sentido ese párrafo, esa palabra clave es la correcta. Vamos a ver un subrayado y un rotulado en este contexto de este ejemplo. Por ejemplo, la red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo de relación o interés común. En este caso, de lo que habla es de la definición de red social. Por eso yo le puse como definición como rótulo a ese párrafo. En rojo marqué lo que es la palabra clave. De lo que habla es de red social. Si yo omito esa palabra,
pierde sentido ese párrafo porque dice una es una estructura social formada. Perdimos el sentido de lo que se habla. Entonces quiere decir que esa palabra justamente es la palabra clave. En el segundo párrafo presenta la clasificación. Por eso puse como rótulo tipos de redes sociales. En este caso yo marqué entonces nuevamente la palabra clasificación como palabra clave y marqué con color verde de lo que serían las opciones de esa clasificación. ¿Por qué lo hago así? Porque en realidad serían las subordinadas a la palabra clasificación y porque posteriormente cuando tengamos que pasar a la tercera etapa, que es la etapa de síntesis, me van a servir para hacer un gráfico. En este párrafo dice las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas a un público genérico y se centran en los contactos. Eso es lo que yo he identificado como palabra, idea principal. El rótulo podría ser justamente lo que es redes sociales horizontales, es el nombre de lo que está hablando. Y a continuación no lo subrayé porque sería una idea secundaria. Habla de amplía información sobre la temática y, por ejemplo, nombra Facebook y Google como ejemplos de esa característica de redes sociales horizontales. Con lo cual los ejemplos pasan a ser ideas secundarias, no principales. En redes sociales verticales. Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la especialización. La clasificación que se presenta a continuación permite ordenar la diversidad de redes sociales especializadas de los últimos años. Se las puede clasificar por temática, en relación a su actividad, y por contenido. Entonces, en este caso, lo que subrayé fue redes sociales verticales y que se las puede clasificar por temática y por contenido. Por actividad o por contenido. Entonces, a continuación, como verán, están los tres ítems en los cuales clasifica las redes verticales y a su vez cada una está dividida por ejemplo, profesionales o viajes, la de actividad por juegos y geolocalización y la de contenido, por ejemplo, puede ser música o documentos. Esto justamente se ve muy claro a la hora, digamos, de identificarlas, porque justamente después me va a ser mucho más fácil cuando tengo que hacer un gráfico. Entonces, en esta fase de lectura lo que hemos tratado de realizar cuando estudiamos un documento es el relacionar ese paratexto con el contenido, si tiene vinculación o no, si falta alguna información que habría que completar buscando en internet. Por ejemplo, si nosotros no supiésemos el tema de redes sociales, si fue un tema nuevo, lo podemos complementar, que tiene que ver, por ejemplo, esto de la información primaria que realizamos de él como paratexto sería, bueno, buscamos en internet de qué se trata ese tema, qué autores escriben sobre ese tema, para poder tener una idea más general del tema que vamos a abordar. Después leemos partes no comprendidas, entonces cuando hemos leído todo y sabemos que ya identificar qué sectores del documento son más complejos, entonces eso seguramente van a implicar mayores lecturas al momento del estudio. Tener un diccionario a mano, ya sea digital o de material, de papel, para poder buscar el vocabulario desconocido. Identificar es muy importante, es decir, ¿de qué habla? ¿Cuál es el tema principal de este documento? Bien, es el tema. ¿Cuáles son los subtemas? Generalmente aparecen como títulos o a veces no están como títulos, pero tenemos que tratar de identificar los distintos apartados de lo que habla. Y justamente porque eso después nos va a ayudar al momento de tener que graficar. Que vamos a ahondarlo en las próximas actividades. Identificar ideas principales y secundarias. A veces se hace difícil cuando se selecciona y cuando no se ha comprendido el texto acabadamente, porque a veces se confunde la idea secundaria como algo que es principal. Esto nos va a ayudar también a jerarquizar las ideas. Si tenemos una claridad ya en la comprensión, nos va a ayudar a visualizar qué es más importante, qué concepto es más importante que otro, o en qué orden van. Por ejemplo, cuando hablé de clasificación, luego vinieron los tres tipos, es decir, las online, las offline, después las verticales, horizontales. Entonces, cada una de esas, ese nivel de comprensión me permite identificar a qué nivel vas, si están al mismo nivel o una depende de la otra.
Y después también es importante formularse preguntas, es decir, ¿cuánto he comprendido de este tema?